Ok chicos, buenas tardes. Bueno, pues aquí les muestro más o menos cómo me va quedando. Primero que nada, pues una disculpa, ya saben, les he estado comentando que por cuestiones del internet se me ha hecho un poco complicado hacer y cumplir con las clases que habíamos estado teniendo. Realmente está muy mal y no tiene para cuándo. Muchos pretextos por Telmex para darme el servicio de que lo chequen. Pero bueno, voy a estar subiendo esta semana videos que son el contenido de la clase que debemos de haber tenido la semana pasada y esta semana, para tratar de adelantar un poquito en cuanto a el contenido. Nada más quería mostrarles en este primer video de más o menos cómo quedan para mí mi fuente. Obviamente que aquí yo lo hice como un pequeño tablero, ¿sí? Algo hechizo, porque en esta parte voy a poner un proto para lo que son mis prácticas que voy a realizar esta semana con mis circuitos digitales y mis circuitos analógicos, y tomando aquí mi misma fuente. Voy a pintarlo, ese es mi siguiente paso, pintarlo para que quede así. Obviamente ustedes lo van a meter en una caja, ¿verdad? Porque pues para ustedes hay que transportarla. Como yo ya tengo varias que he hecho cada semestre, pues al momento de estarles indicando cómo armarla, pues voy armando yo mi fuente. Bueno, pues me van quedando las fuentes armadas. Entonces en esta ocasión quise hacer como un pequeño tablero, solamente para que me pueda yo ayudar en las siguientes clases. Pero un detalle que todavía faltaba de explicar es la parte de la USB que yo ya tengo aquí conectada. Nada más que les voy a indicar o les voy a explicar cómo quedó esa parte de la USB, para que ustedes estén enterados de que así es como debe de quedar, para evitar que todo el tiempo que estamos utilizando nuestra fuente, durante todo el tiempo, se encuentre funcionando, ¿verdad? Y solamente funcione cuando yo lo necesito. Rápidamente, bueno, aquí tengo mi entrada, mi clavija, aquí está. Puse un cincho, esto es para evitar que con los jalones la clavija se mueva de lugar y pueda llegar a hacer algún cortocircuito. Y viene el interruptor lo puse en la parte por dentro de mi tapa, y los cables salieron a través de esta pequeña perforación que hice aquí para venirse a conectar a mi clema. Y bueno, entonces yo de aquí prendo y apago mi fuente. Toda mi etapa de control, de protección, aquí va a estar. Y entra lo que es la parte del primario de mi transformador, que lo tengo aquí, un transformador de 12 volts a 4 amperes. Este es el que estoy dejando por el momento en este pequeño tablero. Luego viene a la etapa de rectificación y filtrado, donde el medio o la derivación central de mi transformador no lo estoy utilizando. Estoy utilizando el total de mi transformador, los dos extremos de mi devanado primario. Y aquí está mi puente rectificador para 5 amperes, puesto que mi transformador es de 4. Este me queda perfecto. Un capacitor de 4700 microfaradios a 35 volts. Que ya igual hicimos en base a fórmulas, hicimos la parte de la cálculo. Ahora aquí viene lo importante para el USB. En la salida, en la parte de mi salida de mis clemas de salida, que son, aquí vamos a poner esto, aquí está, que es a partir de esta clema, negativo y positivo. Voy a alimentar la etapa de mis reguladores que tengo aquí. Cada regulador con su disipador de temperatura 5, 9, 12 y el variable, ¿sí? Y la resistencia para el variable. Muy bien. Ahora, de aquí el negativo de mi clema, de mi salida de mis voltajes rectificado y filtrado, lo mando directamente a lo que es mi USB. Pero el positivo no va directamente, ya que si lo pongo directamente todo el tiempo estaría encendido el USB y no lo quiero así. Yo quiero, para esa razón yo puse un selector. El selector me va a decir cuándo va a entrar cada cosa. Entonces, como no quiero que esté conectado todo el tiempo, lo voy a hacer pasar por el selector, y ahorita les voy a explicar cómo.
Bueno, el positivo y el negativo de mi salida de mi voltaje rectificado y filtrado va a mis reguladores LM7805, LM7809, LM7812 y un LM317, que es el regulador variable. Aquí en esta área, si ustedes recordarán, en mi placa original estaba mi potenciómetro ubicado aquí. Eliminé esa sección y puse una clema para poder conectar el cable de mi potenciómetro y poderlo poner de este lado, sin la necesidad de tener cables soldados directamente a la placa, para que todo se haga de alguna manera, que si yo necesito cambiar algo, pues simplemente zafo mis tornillos y quito la placa y hago la reparación, y no tengo que estar haciendo mayor movimiento, puesto que todo lo demás queda conectado. O en su defecto, si el potenciómetro se daña, puedo cambiarlo directamente quitando esto, sacando estos cables y sustituyendo el potenciómetro. Ok, ahora bien, el potenciómetro, recuerden, yo lo dejé en sentido horario, es decir, va a incrementar conforme se mueve hacia mi mano derecha y decrementa conforme se mueve hacia mi mano izquierda, como una llave, tal cual quedaría, es decir, queda en el sentido horario. Esto es precisamente al puentear 2 y 3 para la parte del potenciómetro, en la parte interna, 2 y 3, y dejando el 1 libre para lo que es el negativo. De esa manera yo logro esto. Si queda al revés, pues simplemente lo tengo que voltear para que quede de forma correcta. Pero si yo quiero que el potenciómetro funcione en sentido horario, como podríamos decir en sentido normal, ya lo explicamos en los diagramas de fabricación, que si yo quiero que mi potenciómetro quede correctamente instalado, es decir, en sentido horario, tiene 1, 2, 3 terminales. Voy a puentear la 2 y la 3. Esto es donde hago mi puente. Y en la 1 es la que queda libre. Aquí viene el negativo y este punto es justamente donde se va a unir con la resistencia, y del otro lado de la resistencia a la terminal de ajuste de mi LM317. Algo así. Así, así. Aquí va mi resistencia, esta de 330, y aquí va mi potenciómetro, así. Entonces ya dijimos 2 y 3 debe de ir puenteado, 2 con 3 para que quede en sentido horario, y el 1 iría a esta unión. Si yo invierto, es decir, puenteo 1 y 2 y el 3 lo mando a la unión, pues lo único que va a cambiar es el sentido del giro, es decir, hacia este lado, pues el potenciómetro va a hacer que aumente el voltaje. Si yo lo invierto, entonces será en sentido contrario. Eso es lo único que va a cambiar. Ok, bueno, esa es la cuestión del potenciómetro. Muy bien, bueno, entonces ahí está mi potenciómetro. Y mi selector. Mi selector es un selector de 6 posiciones. De esas 6 posiciones solamente yo estoy utilizando 4. Y les explicaba yo que tenemos 2 comunes. Háganse de cuenta que está dividido. Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de este lado 2, 3, 4, 5, 6. Este común, el común 1, hace contacto con estos. Esto ya lo hicimos en clase y dejé un video donde ustedes iban, dependiendo del común, iban a tener 1, 2, 3 y 4 posiciones. Son las 4 posiciones que ustedes iban a sacar correspondiendo a este común. En la posición 1 iba a ir 5 volts, en la posición 2 iban a ir los 9 volts, en la posición 3 iban a ir los 12 volts directamente desde mis clemas de salida. O sea, 5, 9 y 12 van directamente a estas 3 posiciones. Y en la posición número 4 va a ir la variable, que va a ir de 1.2 volts hasta 36 volts, o el voltaje que me dé mi transformador, dependiendo del transformador que estoy utilizando. Ok, muy bien, entonces ahí está.
Esa fue la manera en la que se conectó. Es decir, a través de mis salidas, de mis clemas de salida, que aquí las tengo, aquí están, tengo 1, 2, 3, brinco el cuarto porque ese es GND y el quinto es la cuarta salida. Tengo entonces 5, 9, 12 y variable. Y directamente los mandé a los postes de mi selector. Y el común, que sería la salida, va hacia mi terminal o mi salida de mi fuente. Es decir, aquí, al positivo. De aquí, del común, sale un cablecito y conecta al positivo. Es decir, aquí. De tal manera que, dependiendo de la posición que yo le ponga en el selector, aquí voy a tener 5, 9, 12 o variable. Este quedó totalmente hacia este lado, es decir, aquí voy a tener 5, en la siguiente posición, este de acá, en la siguiente posición voy a tener 12, es este de acá arriba, en la siguiente posición 9 y en la última voy a tener el variable. Eso quedó de esta manera. Ahora, si se fijan, su selector queda un común extra, este de aquí, el común 2, y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares para poderlos utilizar. Ese es donde yo voy a utilizar para mi USB. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, lo que hice fue, ya una vez que seleccioné mis 4 lugares donde voy a conectar mis voltajes de entrada, doy 2 lugares más, es decir, llego hasta la posición 6, que sería esta, donde en este lado yo no lo estoy usando, porque estoy usando la 1, la 2, la 3 y la 4, ni la 5 ni la 6 estoy usando de este lado. Y entonces ahora, utilizando este común, aquí pongo el multímetro y checo con cuál terminal hace contacto, es decir, con cuál terminal en esta posición, en la sexta posición, cierra el circuito y lo hace con esta de aquí, que sería la 1, pero del segundo contacto. Entonces, el común 2 con este terminal me funcionan como un interruptor. ¿Hasta dónde? Hasta el final de mi selector. Entonces, lo que voy a hacer es, del positivo, voy a sacar un cable que va a llegar hacia la terminal 1 y va a salir por el común 2. ¿Y hacia dónde lo voy a llevar? Hacia la USB, es decir, aquí, a la parte positiva. De tal manera que mi selector en la primera posición me va a dar 5, segunda posición me va a dar 9, tercera posición me va a dar 12, cuarta posición me va a dar variable, quinta posición no me va a dar nada, pero en la sexta posición me va a encender mi USB. Y de tal forma que cuando yo esté usando variable 12, 9 o 1, el USB está apagado. Ajá. De esa manera yo voy a controlar que la USB solamente esté funcionando cuando yo lo necesite, utilizando la otra mitad de mi selector. Esto es lo que yo hice aquí en mi tablero y quedó de la siguiente manera. Bueno, aquí está, aquí voy a poner, este todavía no lo fijo, aquí lo voy a fijar, que de hecho estoy pensando en poner tal vez estos. Yo creo que voy a poner 3 de estos aquí, 3 pequeños, para poder hacer mis circuitos aquí, ¿verdad? Y obviamente esto lo voy a pintar, esto va a estar pintado para que no quede tan feo. Repito, ustedes pues hicieron una caja, la caja está perfecta para ustedes. Yo ya tengo cajas, por eso lo hice de esta manera. Mi intención es tener como un tablero para poder hacer mis prácticas. Y bueno, aquí se ve mi fuente de poder, lo voy a pintar y le voy a poner su simbología en cada etapa para que se explique mejor. Bueno, ahora, ¿cómo quedó? Bueno, vamos a ver cómo quedó, lo vamos a conectar.
Ahí está. Y bueno, vamos a encender. Primero que nada, bueno, vamos a encender. Aquí está mi interruptor. Lo voy a encender. Y ahí está. Tengo 1.2 volts. Si yo le voy subiendo, va incrementando mi voltaje. 10, 15, 15.6, 15.7. Es lo máximo que yo tengo. Mi transformador es de 12 volts, 4 amperes. Muy bien, ahí está. Lo vuelvo a bajar a la posición de inicio. 12, 9, 8.75, 4.85, espacio vacío, último espacio, y en ese momento aquí en mi terminal de USB debo de tener 5.1 volt de salida para mi Arduino, o para lo que yo necesite 5.1 volt en una terminal USB. Ahí está, mira, 5.3. Bueno, lo estoy conectando al revés el multímetro. Ahí está, 5.3. Perfecto. Si yo regreso una posición en mi selector, aquí no debe de haber nada. Ahí está, 0. ¿Por qué? Pues porque está apagado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues así es como debe de quedar tentativamente nuestra fuente de poder terminada. Limitantes. Bueno, las limitantes. ¿Por qué? Porque esto lo van a ustedes a necesitar más adelante en cuanto a la construcción de una fuente de poder de mayor tamaño. Primero, mis reguladores. Todos mis reguladores son de 1 ampere, aunque mi transformador es de 4. Estos me van a servir como un embudo. Por mucho que yo le solicite de este lado estos 4 amperes que mi transformador está dando, no va a poder. ¿Por qué? Porque los reguladores solamente trabajan a 1. Por lo tanto, estoy desperdiciando 3 amperes en mi fuente. Pero esto es, recuerden, esto es porque este transformador yo lo tenía y lo estoy usando. ¿Sí? Ustedes su transformador que ocuparon máximo era de 1 ampere. ¿Sí? ¿Para qué? Para no desperdiciar nada. 500 miliamperes, 800 miliamperes, 750 miliamperes. ¿Sí? Pero en este caso yo tengo esta limitante. ¿Por qué? Porque mis reguladores. Si yo quisiera aprovechar los 4 amperes de mi transformador, eso es fácil. Cambio los reguladores por reguladores de más amperaje, de mayor corriente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues así es como debe de quedar aproximadamente. Es más o menos como les debe de quedar a ustedes, pero a ustedes en una caja. Ahora, ¿qué dimensiones debe de tener esa caja? Bueno, las dimensiones es que la caja no debe de ser muy grande. ¿Sí? No debe de ser muy grande, puesto que la necesitamos para que sea portátil, para llevar y traer a la escuela y hacer nuestros siguientes ejercicios. Ajá, no debe de ser muy estorbosa. Materiales, madera, puede ser metal, obviamente hay que aislar. Si usamos metal, en la parte de abajo de las placas debemos de meter un aislante de plástico. No utilicen silicón, no pongan pegamento silicón, hagan perforaciones, pongan tornillos para asegurar las placas, porque se calienta y se zafa el silicón a la larga. Entonces, si esto se zafa y llega a hacer contacto con otra placa, pues yo no me doy cuenta porque está cerrado. Hasta que la conecto me encuentro el problema. ¿Ok? Entonces no la peguen, hagan perforaciones y pongan esos pequeños tornillitos para que quede de mejor utilidad. Puede ser de metal, ya les dije, puede ser plástica, puede ser del material que ustedes quieran, siempre y cuando no sea papel ni cartón. Por la durabilidad y porque, bueno, el cartón es más fácil que provee el chispazo. Si eso se calienta, se incendia más rápido a que sea madera. La madera tarda un poco más en hacer combustión y, bueno, se trata de que sea duradero. Vale, pues, muy bien. Bueno, pues espero, ya recibí algunas imágenes de fuentes terminadas, ya con las placas terminadas. Espero recibir
ya en su cajita, ya con el display puesto, ya teniendo los voltajes de salida, sí, ya algo más terminado, más elaborado. Y el día de mañana les voy a poner el primer video en cuanto a la parte de circuitería digital y analógica, con prácticas que ustedes tendrán que realizar. Y lo mismo, estas 2 semanitas que vamos a estar trabajando van a ser bastante laboriosas, porque van a estar haciendo muchas prácticas con sus circuitos integrados y obviamente con su fuente de poder. Y quiero ver los videos de sus trabajos terminados con su fuente de poder terminada. Para eso se hizo, para eso es. Ya no quiero ver pilas, ya no quiero ver cargadores de batería, de eliminadores de teléfonos celulares, no. Ya quiero ver la fuente funcionando, porque para eso se realizó y para eso se gastó dinero en hacerla. Muy bien, bueno, pues estén pendientes. El día de mañana sí subo el siguiente video y ya es de tema de circuitos integrados. Excelente tarde, chicos, los sigo atendiendo. Ya saben, ahí estamos por WhatsApp. El número telefónico ya lo tienen ustedes, mi cuenta de correo, para que me hagan favor de enviarme sus avances, así como de sus videos determinados, además del WhatsApp, obviamente, que ahí los reviso. También me los pueden enviar al correo para ir yo generando evidencias de trabajo. Y la próxima vez que ustedes vean mi tablero, pues ya va a estar pintadito, ya va a estar acomodadito, ya se va a ver mejor, y voy a trabajar con él para las siguientes prácticas. Ok, bueno, pues no me queda otra más que desearles mucha salud y nos estamos viendo y seguimos en contacto.